también de esta posición que tomó el Frente Amplio de no dejar que los niños vuelvan a clase durante la pandemia. Recordemos que ellos fueron quienes levantaron esa bandera de lucha que hoy día provoca estos pésimos resultados que según los expertos nos hizo retroceder 10 años en materia educacional. Por tanto, yo veo que la oposición está tomando el rol que le corresponde dado lo que ha hecho este gobierno, dado el actuar de lo que ha hecho este gobierno, o sea, no podría ser menor. Espero que esta misma acusación constitucional, por ejemplo, que se anunció durante esta última hora en contra del ministro Jackson, prospere. Porque lo del ministro Jackson también es impresentable. O sea, ¿qué más estamos esperando contra el ministro Jackson? Tenemos a su madre que ha sido sancionada. Tenemos a parientes cercanos al ministro Jackson que han sido contratados al ministerio y que después se van para otro lado. Tenemos todas estas irregularidades que existieron en las licitaciones, por ejemplo, en la Defensoría de la Niñez, que depende del ministro Jackson. Por tanto, hay bastante antecedente acá y espero que la oposición tenga un rol importante. Ahora, finalmente, con respecto a la acusación, hay parlamentarios y la DC hace un tiempo atrás señalaba que esperaba señales de este gobierno para ver cómo votaban. Yo creo que esto, la educación y el futuro de los niños de este país no puede depender de la negociada política de último momento. Los chilenos sabemos la nefasta gestión que ha significado el ministro Ávila para la educación pública de todos los chilenos y esperemos que los parlamentarios transversal estén a la altura al momento de poder votar esta acusación, y lo que hoy día se rechazó en esta comisión, como tú decías, Tomás, no es ninguna novedad porque tenía mayoría oficialista, por tanto no debiese afectar el resultado de lo que venga en las próximas horas. Catherine Montalegre, yo les planteaba que habían dudas en distintos sectores políticos, bien lo comenta Claudio, en la DC había yo leído a Pancho Undurraga, diputado de Bópoli, Andrés Joanet también mostraba dudas, y en la mañana habló el exministro Gerardo Varela, quien fue el primer ministro de Educación del segundo gobierno del presidente Piñera, y tiró una frase duras como no y creativas como suele hacerlo nuestro querido Gerardo Varela, y dice: ser mal ministro no viola la Constitución, es ser mal ministro solamente. Básicamente diciendo que la acusación no correspondía, si bien él estaba de acuerdo con que el ministro había sido negligente, un mal ministro, no había mérito constitucional estrictamente para acusarlo. ¿Te parece que debe proceder la acusación contra Marco Antonio Ávila, Catherine Montalegre? A ver, yo creo que el punto de Varela quizás versa un poco a cómo las acusaciones constitucionales hoy día se han instrumentalizado más bien para atacar políticamente, más que en cierta manera cuando hay una justificación o un fundamento cierto plausible dentro del libelo para poder acusar y hacer obviamente un juicio político. Recordemos que este juicio político requiere cierto del apoyo del Parlamento y no solo de la oposición. Entonces creo que en cierta manera, y no solo durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, con la oposición del Frente Amplio y el Partido Comunista, se dio esta lógica de ocupar la acusación constitucional como una constante, ¿cierto?, y no como la última ratio. Y lo vemos también en algunos partidos que han utilizado la acusación constitucional de una manera no tan diligente. Y en ese sentido, sí creo que hoy en día hay situaciones tan gravosas como, por ejemplo, las relacionadas al caso de Democracia Viva, ¿cierto?, de los convenios, que hoy día ya tiene a más de 45 fundaciones en investigación, en cierta manera, por estar constituidas previo al gobierno y también por tener convenios de trato directo. Entonces, esto que es tan gravoso hoy día no permite, por ejemplo, ver si efectivamente existen todos los apoyos suficientes para poder presentar acusaciones constitucionales contra el ministro de Vivienda y también contra el ministro Jackson. Y en ese sentido, y respecto sobre todo en materia de educación, a mi parecer, creo que existe fundamento plausible para presentar una acusación constitucional hoy en día en contra del ministro de Educación. ¿Y esto por qué? Porque vemos que esta misma bancada estudiantil, ¿cierto?, que hoy nos gobierna, que destruyó la educación pública, que llegaron al gobierno, ¿cierto?, promoviendo la cultura de la violencia, de la toma en los liceos, muy bien lo decía Claudio, apoyando el boicot de la PSU, ¿cierto?, votando en contra de aula segura, en contra del kinder obligatorio, privilegiando el la mal llamada inclusión, ¿cierto?, antes que el mérito, y estuvieron también en contra del regreso a clases presenciales. Entonces, ellos mismos, ¿cierto?, que creían venir, ¿cierto?, con un manto de moralidad y además que iban a crear grandes reformas en materia de educación, lo único que han logrado es
realmente boicotear la misma educación y en su propio gobierno que hoy día lideran. Entonces es preocupante que un ministro de Educación no se haga cargo de su gran deber, que es poder entregarle, ¿cierto?, una mejor calidad en la educación a los chilenos y chilenas. Lo que estamos viendo hoy día es un ministro que no se hace cargo ni de la violencia, ni del ausentismo, ni de los resultados en el CIMSE y tampoco, ¿cierto?, de lo que viven hoy día los jóvenes en los sectores rurales de la macrozona sur, con escuelas que han sido quemadas, con furgones escolares que han sido baleados, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de los fundamentos del libelo, hay una actitud del ministro de Educación de poner su ideología por delante del derecho a educarse o el derecho a la educación que hoy día tienen los chilenos y chilenas, y que además para las familias de escasos recursos es la única oportunidad probablemente de movilidad social. Jorge Acosta. Con respecto a la acusación del ministro de Educación, yo creo que hay 3 cosas que están súper claras. En primer lugar, este es un pésimo ministro de Educación, porque no ha sido capaz de avanzar en los grandes temas que hoy día tienen que sufrir decenas, sino cientos de miles de niños, sobre todo que se forman en la educación estatal, en los liceos municipales. Siguen recibiendo la peor calidad de la educación. Estamos en una grave crisis de ausentismo con más de 200.000 niños que están dejando de ir al colegio. Solo en este último año 50.000 niños que ya no asisten a clase. Y además tenemos la peor crisis de los emblemas de la educación pública, como los liceos digamos tradicionales, emblemáticos, como el Instituto Nacional y tantos otros. Y al mismo tiempo este gobierno se ha dedicado a torpedear quienes han sido en la práctica los reemplazantes de aquello que son los liceos bicentenarios, incluso amenazando con quitarle los recursos. Es el peor ministro de Educación que hemos tenido en muchos años. Segunda cosa, es una persona con mucha suerte, porque cuando estaba tambaleando su trabajo en el ministerio y probablemente iba a ser de los seguros, los números seguros que se iban a ir en el anterior cambio de gabinete, bueno, como se le tiró encima a Pamela Giles, que debe ser de las personas que más odia este gobierno, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Lo protegieron, porque Pamela Giles le pidió, ¿cierto?, la renuncia. Entonces el ministro no se fue, porque al presidente no lo iba a pautear Pamela Giles. Bueno, y ahora, cuando todo indicaba que lo más probable es que era una acusación constitucional que no iba a pasar por ningún motivo, de manera airosa, porque era tan mala la gestión del ministro que no tenía la confianza suficiente de muchos de los parlamentarios, por lo tanto iban a aprobar su acusación constitucional, tenemos el caso, ¿cierto?, de corrupción democrática. Y por lo tanto, ¿eso qué es lo que genera? Que nuevamente el foco sale del ministro de Educación y probablemente no va a avanzar esa acusación. Pero tenemos un tercer punto que para mí entender es el más importante de todo, que es que el caso de este mal ministro con muy buena suerte en la política demuestra que para este gobierno que forjó su identidad política justamente en el tema de la educación le importa muy poco o nada. ¿Qué es lo que han hecho en un año y medio de gobierno para mejorar la educación de los niños? ¿Qué es lo que han hecho para verdaderamente entregar la educación de calidad? Porque ellos son los mismos que dijeron que la educación mejoraba si era con fin al lucro, con fin a la selección, ¿cierto? Y con toda la lista que ellos pedían para hacer una mejor educación. Y con gratuidad, universitaria, universal. Bueno, ¿y ha mejorado la educación en esas condiciones? ¿Hemos tenido mejores niveles de educación en el CIMSE? ¿Hemos tenido mejores niveles de educación en la educación superior? La verdad es que ha sido paupérrimo los resultados. A este gobierno no le interesó la educación más que para llegar al poder, para tener diputaciones, para tener senaturías, para armar una plataforma política, para armar fundaciones, sin duda, pero no para resolver el problema crónico que estamos teniendo hoy día en la educación. Cuando vemos la cantidad de niños que están en primero básico y no saben leer, en quinto básico y no entienden lo que leen, adultos que no entienden lo que leen, e incluso estudiantes universitarios que no entienden lo que leen. Cuando vemos lo difícil que es para un profesor universitario hacer clase porque no le entienden los alumnos, porque no tuvieron la formación suficiente en la educación básica y en la educación media. Es decir, estamos viviendo una crisis brutal que va a arrastrar al país por muchos años. Y a este gobierno le importa nada. ¿Y por qué le importa nada? Porque es capaz de mantener a cargo del Ministerio de Educación, el que debería ser el más importante para este gobierno, a una persona que ha demostrado con creces que le quedó grande el poncho. Y eso es especialmente grave. Puede ser que el ministro quede fortalecido después de que se rechace la acusación constitucional, pero lo que es inaceptable es que el presidente de la República no piense removerlo por lo inepto que ha sido a la hora de resolver los problemas de los niños de Chile. Estamos conversando, queridos amigos, acá en Nuevas Voces con el doctor Jorge Acosta, con Catherine Montalegre y con Claudio Salinas, por supuesto analizando la acusación constitucional contra el ministro Ávila.
quiero tomarme 30 segundos porque han trascendido en los últimos minutos o en las últimas horas unas declaraciones de la diputada Cordero atacando al ministro Ávila por razones bastante personales que habría dicho en otra radio, en fin. Lo que yo he leído es realmente inaceptable de parte de la ministra Cordero. De la diputada Cordero, perdón. Obviamente es inaceptable, da cuenta un victimismo y una estrategia bastante lamentable que el ministro y los grupos cercanos al ministro quieran hacer creer que la acusación se debe a su orientación sexual. No hay nada relativo a eso, es un típico trabajo de victimización que hace la izquierda. Pero también es igualmente inaceptable y es incluso más grave que la diputada Cordero profiere insultos o calificativos al ministro por su orientación sexual. Leí que lo había tratado de pervertido y cosas de esa naturaleza. Es inaceptable y sería bueno que la diputada Cordero, que además es psiquiatra, alguien la ayude, porque la verdad es que cada cierto tiempo hace declaraciones bastante desafortunadas, lamentables, de ataques personales, bastante vejatorios, y la verdad es que me parece que eso entrampa la debida responsabilidad política que tiene que hacerse valer un ministro negligente con declaraciones que no son respetuosos del valor de las personas. Así que esperemos que la diputada se retracte como ha tenido que hacerlo en otras oportunidades. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta con el doctor Acosta, Catherine Montalegre y Claudio Salinas acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando acá en la 92.1 FM con Catherine Montalegre, con Claudio Salinas y con el doctor Jorge Acosta. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, y hacernos llegar su opinión y seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Nuevas Voces Chile, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, y también en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, donde puede hacernos llegar su opinión y conversar con nosotros aquí junto a Catherine Montalegre, Jorge Acosta y Claudio Salinas. Vamos a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un muerto de cables que han generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI. Les comentaba, queridos amigos, cuando comenzábamos el programa, que uno de los temas que empieza su votación en particular hoy día es la reforma previsional del gobierno. Y les quiero leer dos declaraciones. Una declaración que me parece lamentable y de una soberbia y una obsesión ya inaudita, como es propio a estas alturas del ministro Marcel, y otra al menos peligrosa, pero ya no del ministro Marcel, sino de Francisco Chaguán, del presidente de Renovación Nacional. Dice Marcel que defiende que el 6% vaya al Seguro Social y anuncia que el gobierno va a buscar darle un cauce a este debate, ¿no? Cree que tiene que haber una cotización adicional, dice el ministro Marcel, pero que esa cotización adicional vaya efectivamente a un Seguro Social, es decir, la postura original del gobierno que yo vaya a una cuenta estatal, sin perjuicio de que en los últimos días habíamos conocido que el gobierno estaba abierto a que fuese una fórmula mixta del tipo 4 puntos al fondo estatal, 2 puntos a la cuenta individual. Y por otra parte, lo leí en Radio Pauta, aquí lo estoy leyendo, Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, anunció que Renovación Nacional va a ser articulador de un gran acuerdo en materia de reforma previsional. Ya. Lo cual me genera más dudas que certeza, porque ¿acuerdo en qué término en materia previsional? Es bastante complejo. Yo, al menos, y así lo hemos sostenido acá, soy partidario de que no haya acuerdo en materia previsional si es que un punto se va a la cuenta estatal. Claro. Es decir, yo prefiero que no haya reforma de pensiones en cotización adicional, por último que se separen los proyectos y que se apunte a mejorar las pensiones de los más vulnerables, se suba la pensión garantizada universal, en fin, pero que no se avance, que ningún punto de cotización adicional vaya a la cuenta estatal, porque eso en definitiva es una expropiación, es un impuesto al trabajo, pero además porque todos los partidos de oposición, los partidos que estuvimos por el rechazo, hemos hecho campañas siempre en favor de proteger la propiedad de los fondos de pensiones. Eso se lo hemos dicho a la ciudadanía. Entonces, que a un punto, 2 puntos, 3 puntos vayan a una cuenta estatal me parece que contraría ese compromiso, ese mensaje que hemos transmitido. ¿Qué te parece, Claudio Salinas, la obsesión del gobierno con sacar adelante una reforma que, al menos lo que se ha visto en los jefes de bancada, tengo certeza de republicanos, lo mismo tengo certeza en la UDI en esta materia,
he visto lo mismo en Renovación Nacional, parecía que no tiene mucha agua en la piscina una reforma de esta naturaleza. Tal cual. Bueno, no se ve agua en la piscina, por eso sorprenden estas declaraciones del ministro Marcel, ya que no se ve que tiene el apoyo necesario para poder sacarlo adelante. ¿Qué es esto del seguro social? Que nos explique bien, o sea, se quiere adueñar de ese 6% y que lo administre el Estado, que por ejemplo, si es que algo hemos aprendido los chilenos en torno a las pensiones, a propósito del rechazo y toda la fuerza que se fue generando en esta discusión, son dos cosas fundamentales. Que lo primero, que todos los chilenos somos dueños de nuestros fondos. Y lo segundo es que queremos que estos fondos sean heredables, estos ahorros y estas cotizaciones. Por tanto, la pregunta es si es que este 6% adicional que se va a generar se va a una cuenta administrada, no sabemos por quién, eventualmente por el Estado. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Luego, ¿quién se va a hacer cargo de la rentabilidad que te pueda generar este 6%? Porque esa rentabilidad debe ser de los trabajadores y por tanto, producto de mi esfuerzo, de mis trabajos, de mis horas de sacrificio, me lo descontaron un 6% adicional, que esa rentabilidad ya no va a ser para mí, por tanto te van a expropiar esa parte de tus ahorros, lo cual yo creo que es totalmente injusto y espero que no se avance y que la oposición tenga un rol claro en esta materia. Me encantaría saber cuál es la bajada de lo que propone el senador Chaguán, porque dice que quieren ser grandes articuladores para llegar a un gran acuerdo. Bueno, esas son frases declarativas de buena crianza, pero veamos en concreto qué significa eso, porque si eso significa expropiar los fondos de los trabajadores, por supuesto que hay que tener un rol en contra de aquello. Hay que mejorar las pensiones de los que más lo necesitan, por supuesto que sí, y yo creo que hay mayor discusión. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Necesariamente a través de una reforma de pensiones? Quizás no. Podemos justamente lo que tú decías, Tomás, mejorando la pensión garantizada universal, que ha sido una exitosa política pública, se implementó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que la cosa ha demostrado que resulta bien. ¿Se puede mejorar eso? Por supuesto que sí. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, focalicemos mejor el gasto. Porque ahí el gobierno automáticamente debe decir, mira, para mejorar la pensión garantizada universal necesitamos un nuevo pacto fiscal, por tanto necesitamos una reforma tributaria, y te llevan a la otra discusión. No, pues señores, si nos estamos dando cuenta que no son capaces de que exista trazabilidad del gasto público, nos estamos dando cuenta que distintas fundaciones asociadas a su gobierno se llevan plata por todos lados. No, aquí lo que hay que hacer es focalizar mejor el gasto público, que exista trazabilidad de ese gasto público y quizás de esa forma eventualmente podemos mejorar la pensión garantizada universal de quienes más lo necesitan. Por tanto, yo creo que en este debate hay que saber qué es lo que queremos los ciudadanos y yo creo que es fundamental que la oposición se lo tenga claro. Hoy día los chilenos sabemos que los fondos de pensiones son de nuestra propiedad y queremos que eso sean heredables, nuestras cotizaciones y también nuestros ahorros. Por tanto, yo creo que eso es fundamental para tenerlo en claro en la discusión. Catherine Montalegre. Sí, la verdad es que, bueno, este tema de las pensiones yo creo que es uno de los temas que realmente preocupa a los chilenos, junto con la seguridad, junto con avanzar en temas, digamos, de mejoramiento de la economía, por ejemplo, crear políticas pro empleo, etcétera. Creo que las pensiones son una de las reformas que los chilenos están esperando hace mucho tiempo. Tiene un fin bastante loable, ¿cierto?, el poder construir acuerdos en razón de esto, pero ciertamente vemos cómo el gobierno está promoviendo a través de esta reforma, obviamente, cuestiones ideológicas o trofeos ideológicos, sin pensar en qué es lo que hoy día buscan los ciudadanos chilenos en materia de pensiones. Lo han dicho fuerte y claro, una y otra vez, lo dijeron en la Convención Constitucional en la que me tocó participar, donde una de las normas más votadas fue Con mi plata no. Luego votaron en contra de la propuesta constitucional, ¿cierto?, que no dejaba en claro si los ahorros previsionales iban o no a pertenecer a los chilenos, y es más, yo me atrevo a decir que efectivamente la norma lo que hacía era establecer, ¿cierto?, un fondo común en donde no iba a existir la propiedad de los ahorros previsionales, no iba a existir la libertad para poder elegir el administrador y por sobre todo no iba a poder existir heredabilidad. Y al mismo tiempo, luego de eso, en este nuevo proceso constitucional, los chilenos vuelven a decir, oye, la plata es mía, yo elijo quién los administra, quién administra mis ahorros y por sobre todo quiero que sean heredables. Y volvemos a ver esta, no sé, actitud majadera por parte del gobierno de no tener la humildad suficiente para no señalarle a los chilenos que perdieron esta batalla ideológica, que en cierta manera perdieron también contra el sentido común, porque los chilenos hoy día buscan ser propietarios de sus ahorros previsionales y además, o sea, perdónenme, pero con esta crisis de corrupción
¿Qué chileno va a querer darle su plata a este gobierno o al Estado para que le sigan metiendo la mano en el bolsillo a los chilenos como lo quieren hacer también con la reforma tributaria? Entonces, creo que hoy día incluso las declaraciones de la ministra Jara son realmente preocupantes cuando ella dice que a los únicos que les importan las AFP son a los dueños de AFP. O sea, perdónenme, pero a todos los chilenos les preocupa el futuro de sus ahorros previsionales, de las aseguradoras de fondos de pensiones y por sobre todo qué sistema va a seguir para el futuro, cómo mejoramos las pensiones y cómo pueden tener una mejor calidad de vida cuando lleguen a los últimos años de su vida. Bueno, de eso no está preocupado el gobierno. El gobierno está preocupado, obviamente, de llevar adelante su proyecto ideológico y refundacional. Doctora Costa. Ciertamente en el tema de las pensiones, el gobierno quiere perseverar en un error. Quiere perseverar en algo que no solamente está equivocado, sino que además es absolutamente impopular. Todas las encuestas muestran con claridad que las personas quieren seguir siendo dueñas de sus ahorros previsionales. Eso ha sido absolutamente consistente. Y por lo tanto, cuando el gobierno insiste en esto, lo único que está asegurando es aumentar el descontento de las personas con el gobierno, con el presidente, con el ministro de Hacienda y con todos sus funcionarios. Primer punto. Segundo punto. ¿Puede haber espacio para acuerdos? Yo creo que puede haber un espacio para acuerdos y en esto me voy a separar de la tesis de Tomás Bengolea, porque si se puede dividir el proyecto entre un porcentaje que vaya a la cotización individual, a los fondos de las personas, a la capitalización individual, y otro porcentaje que quieran que sea de, digamos, de reparto, fantástico, divide el proyecto. Y yo creo que mañana mismo hay que aprobar un 1, un 2, un 3, un 5% o un 6% si es que fuera, ¿cierto?, a capitalización individual. Y en eso hay que avanzar porque hace más de 10 años estamos todos de acuerdo que con el 10% de capitalización individual no alcanza. Y en eso avancemos. Ahora, si hay o no un acuerdo político para avanzar en un seguro social, como le gusta decir al ministro de Hacienda, yo diría que sin duda no hay acuerdo para eso. No están los votos, no tiene el apoyo político y no tiene el apoyo social. ¿Y por qué? Justamente por lo que se mencionaba aquí. Si hacer un aumento de las arcas fiscales con más impuestos para las personas, más impuestos para los trabajadores, en el contexto de corrupción brutal en el que vivimos, en el caso llamado, ¿cierto?, corrupción democrática, cuando hemos sabido que enormes cantidades de dinero han ido para proselitismo político en fundaciones del Frente Amplio, la verdad es que las personas ya no quieren más de eso. Y por eso es fundamental que el gobierno entienda que hoy día, ¿cómo va a recuperar la confianza de los ciudadanos? Bueno, si primero saca toda la verdad, ¿cierto?, a la luz y muestra cómo se malgastó la cantidad de recursos, y segundo, bueno, ¿qué está dispuesto a hacer para que esos recursos sí vayan a las personas que lo necesitan? Porque una de las políticas públicas que hemos visto que sirvió fue cuando se le entregó plata directamente a las personas que lo necesitaban y no a través de intermediarios. Si alguien me decía en la mañana, ¿por qué para pintar una fachada había que contratar una fundación? ¿Por qué no se contrató simplemente una empresa que se dedicaba a pintar fachadas? No, porque había que financiar a todos los operadores políticos que trabajaban en esa fundación. Entonces, ¿para qué queremos esto? ¿Para crear un ente estatal? ¿Para tener más funcionarios? ¿Para después financiar con la plata de las pensiones de los chilenos a esos funcionarios que vamos a querer que además estén de manera inamovible trabajando per secula seculorum en el Estado? Bueno, de eso estamos hablando, de una verdadera grieta ideológica entre lo que quiere promover este gobierno y lo que el sentido de los común de los chilenos hoy día está exigiendo. La plata de las pensiones para los pensionados y no para la política. Y segundo, un mejor gasto público, no para operadores políticos, sino que para las personas que verdaderamente lo necesitan. Y por último, que es súper importante, ya lo mencionaba también Claudio Salinas, bueno, hay que volver a resucitar y reivindicar la focalización, pues, porque eso es súper importante, porque van a haber personas que lo van a necesitar más, van a necesitar más apoyo que otras que van a necesitar menos, porque esta concepción de la universalidad, lo único que hace es asegurarle derechos que no necesitan a personas que tienen más recursos. Hay que asegurarle ingresos a las personas que necesitan, más recursos a quienes más necesitan, y no poco a todos, porque eso no sirve. Y es importante que eso también el gobierno lo entienda, porque si no, lo que va a pasar es que en las próximas elecciones van a tener un resultado estrepitoso, porque no fueron capaces de alinearse con las convicciones que tienen las personas en esta materia. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero les cuento lo que resolvió el Partido Socialista a propósito de esto que comentaba Jorge al final sobre el caso Convenios. Anoche hubo comisión política
del Partido Socialista, y la directiva del Partido Socialista resolvió finalmente exigir celeridad al gobierno y explicaciones a Revolución Democrática. La declaración que da, y que está en la portada, la segunda, que da Paulina Bodanovich, es que, voy a citar: la moneda sabe a quién se le transfirió plata y piden acelerar la entrega de antecedentes para que no siga existiendo el manto de duda, y le exigen... Así es, la moneda sabe a quién se le transfirió platas. Lo cual es bastante interesante. Hay una serie de senadores del Partido Socialista, el senador Castro, por supuesto el senador Espinosa, que está con ventilador hace varios días. Insulza también. El senador Insulza, que han ido pasando a la ofensiva en materia de convenio, en lo que da la sensación de que ya es como el agotamiento del socialismo por el ninguneo, por los platos que están pagando, digamos, ¿no? Por los platos rotos que están pagando por los errores, por las negligencias, en este caso por las corrupciones del Frente Amplio. Vamos a hacer una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a volver con las derivadas del caso convenio, porque el ministro Montt, el ministro Jackson, ha sido realmente blindados por el gobierno, a pesar de la fuerte crítica opositora que hay y la poca credibilidad que existe en la ciudadanía, particularmente con el ministro Jackson. Breve pausa comercial y volvemos acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Catherine Montalegre, Claudio Salinas y Jorge Acosta. Le vamos a dedicar este último bloque de conversación, por supuesto, a las distintas derivadas del caso convenios. Les leía que informa la segunda que Paulina Bodanovich, y voy a citar textual, sostuvo que la moneda, estoy citando, la moneda sabe a quién se le transfirió las plata. La Comisión Política Socialista pidió al Ejecutivo informar a quiénes se le entregó el dinero y por qué. La timonel Insulza, y dijo que era complejo creer que no hubiese un acuerdo. Y De Oresti, senador, criticó las explicaciones de Revolución Democrática y dijo que los hechos desmienten las explicaciones de Revolución Democrática. Es decir, hay una ofensiva bien dura el Partido Socialista contra Revolución Democrática. También viendo que aquí se viene la ofensiva contra Jackson o contra Monte, el Partido Socialista le conviene salvar a Monte y dejar caer a Jackson, que sabemos todos no tiene buenas relaciones prácticamente con nadie el espectro político más allá de su grupo de amigos en el gobierno, pero la verdad es que entre ellos Fidel Espinosa le dedica todos los días una buena parte de su día, digamos, a criticar a Giorgio Jackson. No tiene buenas relaciones en el Congreso y por lo tanto su futuro político se ve al menos complejo. Claudio Salinas. Bueno, no deja de llamar la atención la declaración de la presidenta del Partido Socialista, porque cuando dice la moneda sabe esto, se refiere a que el presidente Boric lo sabe. O sea, quien manda y quien dirige la moneda es el presidente Boric. Entonces, nuevamente está involucrando y está dejando expuesto al presidente Boric, que ha tenido una actitud bastante vacilante en este tema. O sea, recordemos que hace un par de semanas estaba blindando a todas las autoridades del gobierno, después un caiga quien caiga, pero hasta el momento no ha caído ninguno. Entonces, es bastante rara la posición que ha tomado este gobierno en cómo salir a explicar bien este tema. Por otro lado, hay pasadas de cuenta de todas maneras. O sea, el Frente Amplio versus lo que es el socialismo democrático, aquí están pasándose las cuentas entre ellos y cómo se blindan entre los partidos. Pero aquí lo más relevante, Tomás, más allá de esta política, podríamos decir, de alto nivel que se está dando entre los distintos partidos de gobierno, es que lo que ve la ciudadanía de lo que está pasando, porque muchas veces los dirigentes de los partidos políticos, muchas veces este gobierno intentan blindarse, intentan dar explicaciones poco razonables, pero la verdad es que los ciudadanos están un poco hartos de esto. Veamos qué es lo que dice Cadén durante la última semana. Más del 80% de los chilenos creemos que aquí son actos de corrupción. Así es. Y hay que tomar esto en serio. La ciudadanía, más allá de las explicaciones poco razonables o que tirarse la pelota de un sector a otro dentro del oficialismo, se están dando cuenta que estamos viviendo una crisis grave de corrupción, que este gobierno, como lo dice hoy día la presidenta del Partido Socialista, la misma moneda, la esencia, el corazón de este gobierno, sabe estos actos de corrupción. ¿Y cuál es la decisión que toma el presidente ante esto? Por un lado, blindar en algún momento, pero hoy día huir, no dar explicaciones, ir a una gira internacional. Sale el canciller y dice, no hay que cuestionar la política exterior que va a llevar el presidente adelante. Yo le aseguro que el presidente Boric no va a incidir en nada su presencia no en el exterior. El canciller lo podría hacer quizás hasta de mejor manera que el presidente Boric en su gira. Pero hoy día, ante una de las peores crisis de corrupción que está viviendo el país, el presidente opta por abandonar el barco e irse a otras partes para quizás no dar explicaciones. Yo creo que tienen que asumir responsabilidades, no solamente desde un punto de vista de poder explicar lo que está pasando, sino que asumir los costos políticos de esto. Es que es impresentable que ante los mayores hechos de corrupción sigan los ministros en sus cargos, como que aquí no pase nada, están desviando la pelota de un lado para otro. No, aquí hay que responder. Hay una ciudadanía que cree que aquí hay hechos consumados de corrupción. Ayer, por ejemplo, hay partidos políticos de oposición que han hecho declaración al respecto
que espero que tienen que ser fundadas para también, si es que existe el mérito suficiente, se puedan establecer más allá de las responsabilidades políticas, pero acá hay que dar explicaciones al país y este gobierno hoy día no está dando las explicaciones en materia de, no de manejo de gestión, de corrupción, que es lo que estamos viendo en estas fundaciones. Catherine Montalegre. Claro que sí, y lo decía bien Claudio con el caiga quien caiga. O sea, yo creo que el presidente hoy día dice caiga quien caiga, pero no quiere dejar caer a nadie. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en presencia de un presidente que vive en la irrelevancia, un líder, ¿cierto?, sometido a las órdenes de otros partidos, de partidos políticos que forman parte de su coalición. Lo vimos, por ejemplo, esta semana con el PC, ¿cierto?, el Partido Comunista presionando por la salida de Patricio Fernández. Lo vimos también con las órdenes de Partido de Revolución Democrática, que no quiere dejar caer a Jackson porque sabe que si Jackson sale del gobierno es una muerte política para él. Lo mismo pasa con el Partido Socialista, que presiona por otro lado para salvar al ministro Montes. Lo hace también contradiciendo, ¿cierto?, al mismo presidente cuando el presidente dice que pone las manos al fuego, ¿cierto?, por el Seremi del Maule, y luego el ministro Montes anuncia, ¿cierto?, un sumario. Entonces, realmente hoy tenemos un presidente que vive en la irrelevancia y al mismo tiempo tiene que estar constantemente blindado. O sea, el presidente hace poco salió diciendo, ¿cierto?, que había tomado conocimiento de todos los hechos del caso Democracia Viva, ¿cierto?, antes que estallara en la prensa. Y luego tiene que salir la ministra Vallejo, ¿cierto?, a decir que en cierta manera esto no era así, no era tan así, que en realidad el gobierno se había enterado antes que la moneda. O sea, una cosa muy rara. Obviamente, la persona a cargo de impulsar una comisión de desinformación, desinformando a la ciudadanía. Entonces, realmente las mismas declaraciones de los miembros del gobierno dejan mucho que desear, no solo porque no se condena profundamente el hecho de la corrupción que hoy día envuelve al gobierno, sino también porque tratan de blindarse, ¿cierto?, de una manera impresentable para que no caiga nadie. Y al mismo tiempo vemos a la ministra Toá, que uno esperaría que tendría, ¿cierto?, una posición un poco menos defensiva, ¿cierto?, del ministro Jackson o el ministro Montes, y lo que hace es decir que Montes y Jackson estaban siendo parte de la solución y no del problema. Bueno, y uno se pregunta en qué caso las personas que hoy día son responsables políticos podrían ser, o incluso responsables de otras responsabilidades penales o administrativas, van a ser parte de la misma investigación. O sea, es dejar al gato a cargo de la carnicería, impresentable. Y por otro lado también la ministra Toá dice que en cierta manera hay que esperar, ¿cierto?, los antecedentes de Democracia Viva, porque podría ser que Democracia Viva en realidad cumplió, ¿cierto?, con la labor con la cual se le pagó. O sea, yo creo que en una semana más el gobierno va a salir diciendo claramente que hay que darle gracias a Democracia Viva por el trabajo y la buena pega que hicieron, incluso, o sea, agradecerles porque nos cobró muy barato. Entonces, ya es de verdad impresentable el nivel de burla con los chilenos que, además, hoy día están cansados de que aquellos que se llenaron la boca con el abuso, con los privilegios, con el lucrar, hoy día lo hagan incluso lucrándose con los recursos de todos los chilenos y especialmente de las familias más desposeídas que buscaban tener un hogar o una vivienda propia. Doctora Costa. Las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista indicando que la moneda sabe las fundaciones a las que se les traspasó plata y que ya es hora de que lo diga, son particularmente graves. Entre otras razones porque esto viene a confirmar que esa teoría, ¿cierto?, de los iluminados, del partido que tenía una escala de valores distinta, como decía George Jackson, del Partido Revolución Democrática, devino en una crisis brutal que básicamente hizo que el Partido Revolución Democrática se transformara en el caso corrupción democrática. Porque todos los involucrados comparten una cosa, que es militar en el mismo partido. Y eso es lo que dijo el ministro Jackson, que era su único pecado, que él no había intervenido de alguna manera, que no tenía nada que de responder, que vinieran aquí a buscar todos los antecedentes, que su único pecado era haber fundado Revolución Democrática y compartir militancia con los involucrados. Bueno, es que justamente eso es el principal de los problemas, porque pareciera ser que aquí se concertó una forma de financiamiento ilegal de la política a través de la ideología de ese partido. Y cuando vemos que hay referentes internacionales, como por ejemplo el mismo Íñigo Errejón, que en un seminario viene y dice que esa es la forma en la cual se tiene que entregar la sostenibilidad de la militancia, habla de que hay un esquema del cual él también es responsable.
Hoy día pasamos de revolución democrática a corrupción democrática. Y la moneda, si tiene información, la tiene que dar a conocer y tiene que hacer que verdaderamente caiga quien caiga. Porque como decía una carta el fin de semana, parece que aquí es caiga quien caiga menos 2. Montes y Jackson. Esto es inaceptable, el gobierno tiene que tomar medidas, esté o no esté el presidente presente, y se tiene que hacer una corrección, una rectificación democrática a la situación gravísima que estamos viendo hoy día. Doctora Costa, Claudio Salinas, Catherine Montalegre, se nos acaba el programa acá en Nuevas Voces. Les quiero agradecer su participación este día martes en el panel de conversación. Agradecerle a ustedes también, queridos amigos, por sus comentarios, por su sintonía a través de las distintas plataformas y sus opiniones en las distintas redes sociales. Los invito a que se queden en la 92.1 FM porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles acá en Nuevas Voces y con el doctor Acosta se reencuentran el próximo lunes. Así es. Porque yo me voy de vacaciones, ustedes la encontrarán merecida o no merecida, eso lo dejo a juicio de ustedes. Es un hecho. Como ya estamos terminando los exámenes, nos vamos a ir con unas vacaciones en los próximos días, así que acá el doctor Acosta a cargo del programa como en tantas otras oportunidades. Feliz. Que estén bien, nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas acá en Nuevas Voces. Chao, chao.